Hola gente, mi nombre es Claudia Ramírez, tengo 32 años y durante casi 10 he trabajado en distintos hoteles de la colonia Doctores, en la Ciudad de México. He visto cosas que preferiría olvidar y aprendido a sobrevivir en lugares donde nadie pregunta demasiado. Pero hay una noche que nunca logré sacarme de la cabeza, porque desde entonces no puedo mirarme al espejo sin sentir que algo más me está mirando a mí. El hotel donde trabajaba era pequeño, con pasillos húmedos y un silencio que se rompía solo por los ruidos de los coches que pasaban afuera. Cada habitación tenía su propio olor, unas a cigarro, otras a cloro, otras a algo más difícil de explicar. En ese lugar existía una costumbre no escrita, ninguna de nosotras usaba el cuarto 14. Las más antiguas decían que una mujer se había quitado la vida ahí hacía más de 10 años, una de las nuestras, llamada Mariana. Contaban que lo hizo frente al espejo, mirándose a sí misma, hasta que la sangre se le fue del cuerpo y solo quedó su reflejo. Nunca creí en esas historias. En este trabajo las leyendas se usan para asustar a las nuevas o para justificar las desapariciones que nadie se atreve a investigar. Pero esa noche, sin saberlo, terminé dentro de esa habitación. Era tarde. Ya todas se habían ido y yo estaba por cerrar. Afuera llovía con fuerza y el sonido del agua contra los charcos hacía eco en la calle vacía. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, con traje oscuro y una expresión tan tranquila que parecía no tener prisa. Había algo raro en su presencia, una calma antinatural. Me pidió la habitación número 14. Intenté explicarle que estaba cerrada, pero en ese momento noté que la llave colgaba de su lugar, detrás del mostrador. No recordaba haberla visto antes. La tomé sin pensar demasiado. Subimos los escalones despacio. El pasillo parecía más largo de lo habitual y cada paso sonaba hueco, como si camináramos sobre madera podrida. Cuando abrí la puerta, un aire helado salió del cuarto. Dentro todo estaba en orden, salvo por un detalle, donde debía haber un espejo, solo quedaba el marco clavado en la pared, vacío, como si algo lo hubiera arrancado con violencia. Encendí la luz del baño y un resplandor amarillento se extendió por la habitación. El hombre se sentó al borde de la cama. Me observó con atención, y su mirada era tan fija que tuve que apartar la vista. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había ruido, ni movimiento, solo esa sensación de que algo invisible estaba respirando con nosotros. Me quedé quieta, intentando concentrarme, cuando de pronto el ambiente cambió. El aire se volvió denso, el olor a humedad más fuerte. Noté un ligero temblor en la pared del fondo, justo donde estaba el marco vacío. Primero pensé que era el reflejo de la luz, pero pronto distinguí una forma moviéndose dentro de ese hueco, una sombra femenina, borrosa, que parecía flotar en un líquido invisible. No sé si fue miedo o parálisis, pero no pude reaccionar. Vi cómo la silueta empezaba a definirse. El cabello largo, oscuro, caía sobre su rostro. Estaba desnuda y su piel brillaba como si estuviera mojada. No tenía ojos, o quizá no podía verlos, pero su rostro apuntaba directamente hacia mí. Una presión me oprimió el pecho. No era solo miedo, era como si alguien me estuviera quitando el aire. Quise moverme, gritar, pero no salía ningún sonido de mi garganta. En mi cabeza escuché algo, una voz lejana, casi un pensamiento que no era mío. Una pregunta susurrada, ¿por qué me reemplazas? Sentí un golpe en el estómago, como si el cuerpo me avisara que debía huir. Retrocedí tambaleándome, tropecé con la silla y caí al suelo. En ese instante el foco del baño parpadeó, la luz se volvió débil y el marco vibró una última vez antes de quedarse completamente quieto. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. El cuarto se sentía vacío otra vez, pero algo no encajaba. El hombre había desaparecido. La puerta seguía cerrada por dentro. Corrí a abrirla y comencé a golpearla con desesperación hasta que alguien me escuchó. El encargado del hotel subió, abrió la puerta y me encontró llorando, temblando, con el cuerpo empapado en sudor. Me preguntó con quién estaba. Le conté lo poco que podía recordar, el hombre del traje, la llave, el cuarto, el espejo. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Dijo que esa habitación llevaba cerrada semanas, que nadie más tenía la llave. Le mostré la que aún tenía en la mano, pero cuando la vio de cerca, notó algo extraño, el número grabado era el 13, no el 14. No volví a trabajar ahí.
Me fui esa misma noche, con la sensación de que algo se había quedado pegado a mí. Durante los días siguientes empecé a notar cosas pequeñas. Sombras que se movían en el reflejo de las ventanas, voces que se mezclaban con el ruido del tráfico. En los espejos de mi casa, mi rostro parecía desfasado por una fracción de segundo, como si hubiera un pequeño retraso entre lo que hacía y lo que mi reflejo mostraba. Intenté cubrir todos los espejos con sábanas, pero incluso así sentía que algo me observaba desde debajo de la tela. En una ocasión, mientras me lavaba los dientes, noté que el vapor del agua empezó a empañar el espejo del baño. A pesar de estar cubierto, pude distinguir una silueta detrás de mí, quieta, completamente inmóvil. Era femenina, y su cabello parecía brillar, húmedo. A veces pienso que todo fue una alucinación provocada por el cansancio o el estrés, pero cada vez que paso junto a una superficie reflejante, siento ese mismo escalofrío. Una presencia suave, constante, como si alguien esperara el momento exacto para cruzar de nuevo al otro lado. No sé si esa mujer busca venganza o compañía. Pero lo cierto es que desde aquella noche, cada vez que me miro en el espejo, me parece ver dos respiraciones, la mía y la de alguien más. Hola gente, mi nombre es Rebeca, tengo 27 años y trabajo en una casa de citas cerca de la carretera Libre México-Toluca. Llevo poco más de 5 años en este oficio, siempre en el turno nocturno. Es el horario más tranquilo, al menos eso creía. Lo que voy a contar pasó hace unos meses y desde entonces, cada vez que dan las 3 de la mañana, me cuesta respirar. El lugar donde trabajo está en una loma, al lado de un taller mecánico abandonado. Desde la carretera se ve apenas una luz roja parpadeando en el letrero, que nunca arreglan porque dicen que da más ambiente. Dentro huele a perfume barato, cigarro y humedad. Los cuartos están pintados de rojo, con cortinas gruesas que apenas dejan pasar la luz. Hay un pequeño pasillo con 6 habitaciones, la mía es la número 5. En este trabajo aprendes a identificar los ruidos del lugar, el chirrido de la puerta, las risas de las compañeras, los pasos del guardia cuando pasa a revisar. Pero esa noche algo sonaba distinto. Era un silencio tenso, como si todo el edificio estuviera conteniendo el aire. Había terminado con mi último cliente y me quedé un rato fumando en la ventana. La lluvia había empezado hacía poco y la carretera brillaba bajo las luces de los camiones que pasaban. A las 3 en punto escuché cómo la puerta principal se abría. No le di importancia, pensé que sería otra chica regresando. Pero los pasos no sonaban como los de alguien conocido. Eran lentos, suaves, casi flotando. Escuché cómo el guardia se levantaba de su silla, arrastrando los pies, y luego, nada. Silencio absoluto. Minutos después, una de las luces del pasillo empezó a parpadear. Me levanté para asomarme y vi a una mujer caminando en dirección al cuarto 6. No era ninguna de las nuestras. Llevaba un vestido negro, largo, que rozaba el piso, y el cabello suelto le cubría la mitad del rostro. Se movía despacio, con un ritmo extraño, como si estuviera bajo el agua. Pensé que tal vez era una clienta buscando a alguien, lo cual no era raro, a veces las parejas venían juntas. Pero había algo en su forma de andar que no encajaba. No giraba la cabeza, no miraba a los lados. Parecía caminar guiada por algo que solo ella veía. Quise regresar a mi cuarto, pero escuché un ruido que me detuvo. Un golpe seco contra la pared, como si alguien hubiera lanzado un objeto pesado. Luego un susurro, muy bajo, que venía desde el fondo del pasillo. No distinguía las palabras, pero el tono era triste, casi un lamento. Me acerqué unos pasos, intentando entender qué pasaba. La puerta del cuarto 6 estaba entreabierta. Desde dentro salía una luz rojiza, intermitente, como si algo se moviera frente a una lámpara. Toqué la pared para mantener el equilibrio y sentí que estaba húmeda. Cuando bajé la mano, mis dedos estaban manchados con algo oscuro. Pensé que era pintura, pero tenía ese olor metálico que reconoces al instante, sangre. El aire se volvió pesado, más frío. Escuché el crujido de la cama del cuarto 6. Algo se movía adentro, con lentitud. En ese momento me di cuenta de que no escuchaba el sonido del televisor, ni las voces de las demás chicas. Todo estaba en silencio, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Me asomé apenas un poco. Dentro del cuarto vi a la mujer del vestido negro, de pie junto a la cama.
Frente a ella, en el colchón, había alguien más, una de mis compañeras, Luz, con los ojos cerrados. La mujer la tocaba el rostro con una mano, muy despacio, como si la acariciara. Sentí un escalofrío que me recorrió de arriba a abajo. Luz no se movía, ni respiraba. Retrocedí sin hacer ruido y volví a mi habitación. Cerré la puerta, apagué la luz y me senté en la cama. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Quise pensar que todo era un sueño, pero entonces escuché pasos afuera. Lentos, arrastrados. Se detuvieron justo frente a mi puerta. El pomo giró, aunque yo había echado seguro. Luego, 3 golpes suaves, uno tras otro, como si alguien tocara con los nudillos. No me atreví a moverme. Me quedé ahí, temblando, con la respiración contenida. Los golpes se repitieron, más despacio. Y luego, silencio. Pasaron minutos eternos antes de que me atreviera a abrir. El pasillo estaba vacío. La luz seguía parpadeando. Al final, la puerta del cuarto 6 estaba cerrada. Me acerqué con cuidado, pero ya no se escuchaba nada. Cuando amaneció, fui la primera en salir. Encontré al guardia dormido en su silla, como si nada hubiera pasado. Le pregunté si había visto entrar a una mujer durante la madrugada. Me dijo que no, que nadie había pasado por ahí. Pero cuando entramos al cuarto 6, encontramos la cama mojada, el colchón hundido en el centro y la cortina del baño goteando agua limpia, como si alguien acabara de salir de la regadera. Luz no llegó esa mañana. Tampoco volvió nunca. Algunos dicen que se fue sin avisar, pero yo sé que eso no es verdad. En el espejo de mi habitación, justo frente a la cama, quedó una marca en forma de mano. La limpié varias veces, pero vuelve a aparecer, siempre a la misma hora. Desde entonces, cuando el reloj marca las 3, todas las luces del pasillo titilan, aunque el sistema eléctrico sea nuevo. Nadie usa más el cuarto 6. Y a veces, cuando la lluvia cae sobre la carretera y el letrero rojo parpadea en la ventana, creo ver una sombra femenina caminando de nuevo por el pasillo, buscando la puerta que no debió abrirse. Hola gente, mi nombre es Natalia, tengo 35 años y trabajo en un pequeño motel de paso que queda a las afueras de Querétaro, justo frente a la carretera que va rumbo a Celaya. Llevo varios años en este oficio, lo suficiente para entender que no todas las cosas extrañas que ocurren por la noche tienen explicación. Pero lo que viví hace poco me cambió la forma de ver el silencio. El motel donde trabajo se llama El Descanso, aunque de descanso tiene poco. Las paredes están cuarteadas, el olor a humedad nunca se va y los ventiladores del techo hacen un ruido constante, como un zumbido lejano. Casi siempre me toca la habitación número 8. No es la más bonita, pero tiene ventana y eso ya es ganancia. Desde ahí puedo ver los trailers que pasan de madrugada y las luces de la gasolinera de enfrente. Esa noche todo comenzó como siempre. 2 clientes regulares, algo de música de fondo y la sensación de rutina que te adormece el miedo. Terminé tarde, cerca de las 2:30, y decidí quedarme a dormir en la habitación. Me bañé, apagué las luces y dejé encendido solo el ventilador del techo. Ese sonido constante me ayudaba a dormir. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me desperté con la sensación de que alguien estaba parado cerca. No escuché pasos ni respiración, pero el aire había cambiado. Era más frío, más espeso. Abrí los ojos y el ventilador seguía girando, proyectando sombras circulares en el techo. En una de esas vueltas creí ver una figura recortada entre las aspas. Una silueta oscura, quieta, como si colgara del techo. Parpadeé y ya no estaba. Me incorporé un poco, convencida de que era una ilusión del sueño. Pero entonces noté algo más. El ventilador, aunque giraba, no hacía ruido. El zumbido constante había desaparecido. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio pulso. Encendí la lámpara de buró. El aire se sintió pesado, como si hubiera alguien más dentro del cuarto. Miré alrededor. La silla vacía, la cortina quieta, nada fuera de lugar. Pero el espejo del baño estaba empañado, como si alguien hubiera respirado frente a él. Y yo no había usado agua caliente. Me acerqué despacio. Había una huella de mano en el vidrio, pequeña, marcada con algo oscuro. Pensé en limpiarla, pero me detuve al notar que el ventilador había dejado de girar por completo.
Las aspas se habían detenido a la mitad del movimiento, y en una de ellas, justo al centro, colgaba un pedazo de tela negra, balanceándose apenas. Me quedé quieta. En el reflejo del espejo, detrás de mí, una sombra se movió. No era mi reflejo. Era alguien más. Una mujer delgada, con el cabello enredado y la piel muy pálida, casi gris. Estaba de pie junto a la cama, mirando hacia donde yo estaba. Cuando me giré, no había nadie. Regresé la vista al espejo y la figura seguía ahí. Más nítida, más cerca. Su rostro era borroso, pero podía ver que la boca se movía lentamente, aunque sin emitir sonido alguno. Daba la impresión de estar tratando de hablar o de imitar mis movimientos. De pronto, el ventilador volvió a girar con violencia. Las aspas movieron el aire con tanta fuerza que la lámpara parpadeó y el ruido llenó el cuarto. En medio de ese caos, algo cayó del techo. No supe qué era hasta que me acerqué, una cuerda, gruesa, vieja, con el extremo deshilachado. El espejo volvió a empañarse. Y en el centro, como dibujado con un dedo, apareció un número, 8, el mismo número de mi habitación. No dormí esa noche. Me senté en el borde de la cama, mirando la puerta hasta que amaneció. Cuando la encargada pasó a limpiar, le conté lo que había visto. No se sorprendió. Me dijo que antes esa habitación era usada por una trabajadora que se colgó del ventilador una noche en la que no quiso atender a un cliente. Desde entonces, me cambiaron de cuarto. Pero a veces, cuando el motel se llena y no hay más espacio, tengo que volver a la número 8. Cada vez que lo hago, el ventilador empieza a girar antes de que prenda el interruptor y el espejo del baño amanece empañado, aunque no haya tocado el agua caliente. Una de las chicas nuevas dice que escuchó a alguien hablarle dentro del baño. Que una voz le susurró su nombre, muy cerca del oído. Yo no le dije nada. Solo la observé mientras se peinaba frente al espejo. Porque juraría que, por un instante, había otra figura detrás de ella, moviendo los labios al mismo tiempo. Y lo peor es que cuando me miró, sonrió igual que la del reflejo. Hola gente, mi nombre es Leticia, tengo 30 años y llevo ya un tiempo trabajando en una casa vieja a las afueras de San Luis Potosí. Es un sitio improvisado, medio escondido entre los matorrales, construido en lo que antes fue una vivienda familiar. Dicen que antes vivía ahí una pareja de ancianos con su hija, pero hace años que el lugar cambió de manos y se volvió lo que es ahora, una casa de paso, con habitaciones que apenas cierran, colchones viejos y paredes que huelen a humedad. Trabajo ahí porque está lejos de la ciudad y hay menos problemas. Los clientes suelen ser choferes, obreros o traileros que paran un rato a descansar antes de seguir camino. Entre las chicas hay una costumbre que todas respetamos, nunca dormir en la habitación del fondo, la que queda junto al patio trasero. Nadie te explica por qué, pero basta pasar por ahí para sentirlo. Tiene un aire pesado, distinto, como si el lugar recordara algo que las demás paredes ya olvidaron. Esa noche, sin embargo, no tuve opción. Era domingo y la lluvia llevaba horas cayendo. La dueña, doña Marina, me pidió que cerrara temprano. Dijo que no habría más clientes y que las demás podían irse. Yo decidí quedarme a dormir. No tenía ganas de caminar bajo la lluvia hasta mi casa, así que tomé una cobija y busqué un cuarto vacío. Los mejores estaban ocupados por las otras chicas, así que terminé en el último del pasillo. El del fondo. Desde que crucé la puerta, sentí algo extraño. El aire olía a tierra mojada, pero no como la de afuera. Era un olor más denso, como si viniera de debajo del piso. Cerré la puerta y encendí la lámpara. El foco parpadeó un par de veces antes de estabilizarse. El cuarto tenía una sola ventana pequeña que daba al patio, y frente a ella, una pared de cemento agrietado. El piso tenía zonas hundidas y manchas oscuras que no se quitaban. Aún así, me acomodé. Me hice un café con el agua caliente del termo y me senté a fumar junto a la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero por momentos parecía que algo golpeaba desde dentro del suelo, como un eco apagado. Pensé que era mi imaginación. Cuando trabajas sola en lugares así, la mente tiende a inventar sonidos. A eso de la 1 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. No eran de tacones, ni de botas. Sonaban descalzos, arrastrados. Me asomé, pero no vi nada.
La luz del pasillo estaba encendida, aunque muy tenue. Volví a cerrar la puerta, pero los pasos continuaron, ahora más cerca. Después, silencio. Minutos después, algo se movió en el patio. Al principio creí que era una sombra proyectada por los árboles, pero no. Había una figura parada frente a la ventana, quieta, inmóvil, con el cabello pegado al rostro. No podía distinguir su cara. Parpadeé y desapareció, como si se hubiera disuelto con la lluvia. Fui hasta la puerta para asegurarla mejor. Cuando giré la llave, un sonido seco resonó dentro del cuarto, toc, toc. Provenía del suelo. Di un paso atrás. Volvió a sonar. Era como si alguien golpeara desde abajo. El miedo me recorrió entera. No quería mirar, pero mis ojos se clavaron en una grieta al borde de la cama. De un hueco salía un olor a barro podrido. En ese momento, la lámpara se apagó sola. El silencio fue absoluto. Pude escuchar mi respiración, acelerada, y ese golpeteo suave que seguía sonando desde el piso. Me quedé quieta, esperando que todo terminara, pero de pronto la puerta comenzó a abrirse sola. Muy despacio, con un chillido largo de bisagra vieja. Afuera no había viento, y aún así la hoja se movía. La luz del pasillo entró apenas un poco, y en ese marco apareció una mujer. Llevaba un vestido largo, empapado, cubierto de barro hasta las rodillas. Su cabello, enmarañado, caía por los costados de la cara, y de su piel escurría agua sucia, como si acabara de salir de un pozo. No hablaba, ni respiraba. Solo se quedó parada mirándome, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia un lado. Intenté gritar, pero no pude. Mis piernas no respondían. La mujer dio un paso dentro del cuarto y el suelo crujió bajo sus pies mojados. Cada paso dejaba una huella oscura sobre el piso. Se detuvo justo frente a la cama. No levantó la cabeza, pero de su boca salió un sonido bajo, una especie de gemido que parecía venir de la tierra misma. El foco del techo volvió a encenderse por un segundo. En ese instante, vi lo que tenía en las manos, un trapo envuelto, pequeño, del tamaño de un niño recién nacido. Lo sostenía contra el pecho, apretándolo con fuerza. Su cabeza se movía apenas, como si lo meciera. Apagué los ojos, me tapé la cara y recé lo que recordaba. Cuando abrí otra vez, la mujer ya no estaba. Pero el piso estaba mojado. El olor a barro era tan fuerte que tuve que salir corriendo. Fui hasta la cocina, encendí todas las luces y me quedé ahí, sin moverme, hasta que amaneció. La dueña llegó temprano. Me encontró temblando, con los pies descalzos y la ropa empapada. Le conté lo que vi. No se sorprendió. Me dijo que esa habitación tenía historia. Antes, cuando la casa todavía era una vivienda familiar, vivía una muchacha con su hijo pequeño. El niño se enfermó y murió una noche de lluvia. Ella, enloquecida, lo enterró en el patio y luego se quitó la vida en el mismo cuarto. Desde entonces, nadie duerme ahí más de una noche. No quise saber más. Me fui a casa, pero el olor seguía en mi ropa, impregnado en la piel. Pensé que con los días se iría, pero no. Cada vez que llueve, vuelve. Y con él, algo más. Una semana después, la dueña me pidió que acompañara a un albañil que iba a reparar el piso del cuarto. No quería entrar, pero insistió. El hombre rompió una parte del suelo para revisar una filtración. Apenas levantó un pedazo de cemento, el olor a tierra podrida llenó el aire. Me cubrí la boca y él retrocedió con el rostro pálido. Dentro del hueco, envueltos en tela vieja, había restos pequeños, huesos finos como de muñeca o de niño. Nadie dijo nada. Doña Marina lo selló otra vez esa misma tarde. Esa noche, mientras recogía mis cosas, escuché pasos en el pasillo. Lentamente, los golpes se acercaron a la cocina. Reconocí el sonido, pies descalzos sobre el piso húmedo. El aire se volvió más frío. La puerta del fondo, la del patio, se abrió sola. No quise mirar, pero en el reflejo de la ventana vi una figura moverse afuera. Una silueta femenina, de pie bajo la lluvia, con algo pequeño en brazos. No caminaba. Solo me miraba desde la oscuridad. Desde entonces, cada vez que el cielo se cubre de nubes y empieza a oler a tierra mojada, el pasillo se llena de ese mismo olor.
Las luces titilan y las puertas se abren apenas unos centímetros, como si el aire quisiera entrar. Nadie se queda sola en el turno de noche, pero yo sé que eso no sirve de nada. Porque el agua sigue filtrándose desde abajo, y en las madrugadas más frías se escucha otra vez ese sonido bajo, rítmico, golpeando desde el suelo, como si alguien todavía intentara salir. Hola gente, mi nombre es Yadira, tengo 29 años y durante casi 5 he trabajado en distintos moteles de carretera entre Puebla y Veracruz. A veces viajo con otras chicas, a veces sola. Lo hago porque en los lugares fijos siempre terminan pasando cosas, y no me refiero solo a los clientes. Hay cosas que se quedan pegadas a las paredes, a los espejos, y uno aprende a reconocer cuando un sitio tiene algo que no descansa. El motel donde ocurrió esto se llama El Camino Azul. Está a la orilla de la autopista, casi frente a una gasolinera abandonada. Por fuera parece limpio, pero por dentro huele a humedad y a insecticida. Me tocó trabajar ahí un fin de semana de lluvia, uno de esos donde no ves ni la línea del horizonte. Todo parecía normal, hasta que me asignaron la habitación número 7. La recepcionista me dijo que si escuchaba ruidos, no saliera. Que era mejor no abrir la puerta por nada. Pensé que lo decía por precaución, ahora sé que no. La primera noche transcurrió sin problemas. Un par de clientes, algo de música y silencio. Cuando el último se fue, limpié la habitación y me senté frente al espejo para quitarme el maquillaje. El espejo estaba cuarteado por un lado, una grieta larga bajaba desde la esquina superior hasta la mitad. Mientras me limpiaba la cara, noté algo raro. En el reflejo, detrás de mí, el foco parpadeaba, pero al girarme, la luz estaba fija. Lo atribuí al cansancio y seguí. A medianoche comenzó la lluvia. Era fuerte, constante, y cada trueno hacía vibrar los vidrios. Me recosté un rato, pero un sonido me despertó. No sabría describirlo bien, era como si alguien respirara detrás del espejo. Abrí los ojos y todo estaba oscuro, excepto por el resplandor débil del pasillo que se filtraba bajo la puerta. El espejo reflejaba apenas la silueta de la cama, pero en un momento juraría haber visto otra sombra, delgada, parada junto a mi reflejo. Encendí la lámpara y no había nadie. Pero la grieta del espejo se había extendido. Ahora cruzaba casi todo el cristal, como una herida abierta. Acerqué la mano, sin tocarlo, y noté que del borde salía algo parecido a humedad. Una gota resbaló lentamente por el vidrio y cayó al suelo. Era oscura, casi negra. Me quedé inmóvil, escuchando. La respiración seguía ahí, del otro lado del espejo. No era la mía. Era más lenta, más profunda, como si alguien inhalara con dificultad. Me alejé y apagué la lámpara. Pensé que tal vez venía de la habitación contigua, pero el sonido no se interrumpía. Al contrario, se volvió más cercano. A los pocos minutos, el foco del techo empezó a parpadear. En el reflejo vi algo moverse. Era una mujer, o lo que parecía serlo. Su figura apenas se distinguía, como una sombra borrosa detrás del vidrio. Su cabello caía hacia adelante, cubriendo el rostro. No se movía, pero su presencia era evidente, como si el aire entero se hubiera vuelto espeso. De repente, escuché un golpe seco contra el espejo, tan fuerte que me hizo retroceder. Luego otro, y otro. El cristal comenzó a vibrar, y de la grieta empezó a salir más líquido oscuro. Corrí a la puerta para abrirla, pero la manija no giraba. Estaba atascada. Los golpes seguían, más rápidos, más violentos. Hasta que el espejo se rompió por completo. Los pedazos cayeron al piso, algunos todavía goteando ese líquido espeso que olía a óxido y humedad. En medio de los fragmentos, pude ver algo que no era posible, una mano pálida, saliendo entre los trozos, como si intentara empujar desde dentro. Me quedé sin aire. Las luces se apagaron y todo quedó en silencio. No recuerdo cómo pasaron los siguientes minutos. Solo sé que cuando amaneció, el espejo estaba otra vez completo, con la grieta regresada a su lugar original. Nada en el cuarto parecía fuera de sitio, pero el piso tenía marcas húmedas, huellas de pies descalzos que salían del espejo y se detenían justo frente a mi cama. Le conté lo ocurrido a la recepcionista. Me miró con una mezcla de miedo y resignación. Me dijo que hace unos años una mujer se había quitado la vida en esa misma habitación.
Se había cortado las venas frente al espejo usando un pedazo de vidrio. Cuando la encontraron, el cuerpo estaba apoyado contra el muro y la sangre había formado una línea que coincidía exactamente con la grieta actual. Intenté no pensar en eso y terminé mi turno. Pero las noches siguientes fueron peores. Los ruidos se repetían. Respiraciones, golpes suaves, murmullos. Una madrugada me despertó un suspiro tan cerca que pensé que alguien estaba sobre mí. Al abrir los ojos, vi una figura sentada a los pies de la cama. No se movía. Parecía observarme, pero no podía ver su cara. Encendí la lámpara con manos temblorosas. No había nadie. Solo el espejo frente a mí, completamente empañado. En el centro del vidrio, escrito con lo que parecía humedad, se leía mi nombre, Yadira. Me fui esa misma noche. Tomé mis cosas y salí bajo la lluvia. Pero mientras caminaba por el pasillo, el reflejo de los vidrios me seguía. En cada uno creía ver la misma figura, la mujer de cabello largo, quieta, con la cabeza inclinada, mirándome pasar. Volví una semana después, solo para cobrar lo que me debían. Quise evitar esa habitación, pero la curiosidad me ganó. Abrí la puerta del cuarto 7. El espejo no estaba. En su lugar, habían colocado una tabla de madera cubriendo toda la pared. Le pregunté a la recepcionista qué había pasado. Dijo que una de las chicas nuevas había encontrado el espejo destrozado una mañana. Lo habían retirado para evitar accidentes. Esa noche dormí en otra habitación, pero no logré descansar. Justo cuando estaba por cerrar los ojos, escuché el ruido del vidrio quebrándose en algún lugar del pasillo. Me levanté, encendí la luz y lo escuché otra vez, un golpe, luego un suspiro. Fui hasta la ventana y vi el reflejo del pasillo en el vidrio. En medio de la oscuridad, alguien caminaba descalzo, arrastrando los pies. Pasó frente a la habitación 7 y se detuvo frente a la puerta, inclinando la cabeza hacia el costado, como si escuchara. No sé si fue la lluvia o el miedo, pero esa figura parecía mirarme directo desde el reflejo, no desde el pasillo real. Bajé la vista solo un segundo y, cuando volví a mirar, ya no estaba. Pero el vidrio de mi ventana tenía una grieta fina, idéntica a la del espejo. Desde entonces no he vuelto a trabajar cerca de carreteras. Evito los moteles, evito los espejos. Pero por las noches, cuando llueve, a veces los vidrios de mi casa se empañan solos y entre las gotas se dibuja una línea fina que baja desde la esquina, como si alguien, desde el otro lado, siguiera esperando que la mire. Gracias por llegar hasta el final, gente. Dejen en los comentarios qué piensan de las aterradoras historias de hoy y si creen tener una más aterradora. Compártanla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un episodio de nuestro canal. Hasta el siguiente video.